Buenas noches, ¿cómo están todos mis hermanos y hermanas e incluso las personas que están alrededor del mundo que nos están mirando? Dios me los bendiga y me los cuide, me los guarde allí donde están. Hoy día antes de comenzar nuestra lección, vamos a pedirle que busque su Biblia, busque un lápiz, un papel y comience sus notas. Vamos a retornar a hablar de Daniel, un poquito de Daniel. Antes de esto quería decirles que es un día miércoles, los extraño. No es la forma que yo quisiera estar haciendo esto. Quisiera estar allí en la viña con todos mis hermanos, mis hermanas, los niños, los cantantes, el cantar, el abrazarse, el poder pasar un momento de comunión. Desgraciadamente estamos impuestos a estar en nuestros hogares, como las autoridades nos dicen que mantengamos la distancia. Lo mismo le pido a usted, mantenga la distancia. Hoy día estuve allí en la ciudad de Carrollton, estuve en la iglesia y tuve que ponerme una mascarilla para cuando fui a comprar algunas proveedurías. Veo un ambiente como si estuvieran asustados, como si estuvieran muy afligidos por algo que no saben cómo defenderse. Y nosotros sabemos quién vive en nosotros. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, si ya fue y se buscó su lápiz y su Biblia y estamos dispuestos para empezar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar, vamos a ir delante del Padre. Padre, te doy gracias esta noche, bendigo tu nombre, te doy gracias por este sistema y por la ayuda de Ashley que me facilita el poder aparecer así en el aire. Dios me los bendiga a cada uno de los que nos están escuchando, de los que van a escuchar esto, y sea para edificación. Como también, Padre, te pido que abrevies el tiempo de esto por causa de tus escogidos. Te pedimos, Señor mío, te adoramos, te glorificamos, levantamos nuestros brazos y nos rendimos a ti. Y sabemos que tú eres el único que nos puede cuidar, sanar y protegernos. Como dice el Salmo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar hoy día de algo que comencé allá al principio de marzo. Hemos dado 7 lecciones en Daniel y hoy día yo quería entrar en el capítulo 3, pero no puedo, porque hay muchas cosas que nos hemos dejado en el capítulo 1 y 2, y voy a hablar de la conducta de Daniel. Lo más importante sobre los desafíos es la forma que respondemos en el medio de ellos. No siempre podemos controlar las circunstancias, pero podemos dejar que el Espíritu Santo les dé o nos dé una forma de cómo reaccionar. Y quieren un ejemplo para seguir. Tienen a Daniel, profeta Daniel. Se enfrentó un dilema tras otro dilema, tras un problema, pero nunca escuchamos nada negativo que la palabra de Dios diga sobre Daniel. Hay otro más, además de Jesús, que ya dijimos que la Escritura no habla nada negativo de esa persona. Ya lo hablamos quién es, por las dudas les recuerdo, su nombre era José, hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos. Daniel sirvió al Señor desde jovencito, constantemente desde su niñez, su adolescencia e incluso hasta sus últimos días. Y no era propenso al pánico. Y estoy seguro que conocía el miedo que experimentamos cuando nos enfrentamos o nos surgen problemas. Pero anote esto, él tenía la capacidad de convertir sus problemas en oraciones.
mientras que a menudo nosotros lo convertimos en histeria. En este momento que el mundo está pasando a través de este pandemic o de esta infección mundial, es una enorme oportunidad para el cuerpo de Cristo, para usted, mi hermana, mi hermano, de doblar la rodilla e ir delante del Señor a interceder por su familia, por sus hijos, por sus hermanos, por su iglesia, por sus pastores y por el mundano con el que usted tiene alguna conversación o relación. ¿Para qué? Para que a través de la necesidad que él tiene de sanidad y protección puedan ver la luz de Cristo que hoy día el Señor ofrece al mundo para recibir salvación. Bueno, así vamos al primer punto de nuestra lección. Vamos a hablar un poquito del comportamiento de Daniel. Era tranquilo y tranquilizador y sabía cómo hablar ante las autoridades y fue instintivamente un diplomático. En Daniel 1, en el verso 9, dice así: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Si Daniel hubiera estado lleno de ira, rabia, amargura por la desgracia que le había sucedido, es difícil imaginarlo que encontrara favor de los captores de él. De alguna manera, Dios le dio la capacidad de confiar en el plan divino de Dios. Cuando trata con Nabucodonosor, que es un rey que se comportaba como si él tuviera la mayor y más alta posición social, la mayor y más alta posición económica y superior a todos los reyes de la tierra. Sin embargo, Daniel siempre fue respetuoso, aunque sincero. No siempre es fácil mantener la calma frente a una persona difícil. Pero a Daniel rara vez le molestaba. Imagine un momento usted enfrentarse a una crisis de la misma forma que Daniel se enfrentó y que Daniel está en la habitación con usted. Le garantizo que la presencia de Daniel lo tranquilizaría. Pero claro, eso no puede suceder. Pero algo mejor sucede, que Jesús está contigo, si crees en Él. Jesús, Él, sereno en cualquier ocasión. Y le digo más esto para su lapicito, para anotar. Tome a Daniel como modelo y a Jesús como su mentor, como su consejero, como su guía. Vamos a ir al próximo punto, que es la actitud de Daniel. Cuando vemos la actitud de este varón, tenemos unas poderosas lecciones presentadas allí. Pasó un tiempo, Nabucodonosor viene a él con un sueño inquietante. Y este no es el primer sueño, esta es la segunda sueño que tenía. Y Daniel, cuando lo ve así perturbado el rey, le mostró una compasión. Y acuérdense, recordemos esto por un momento, que los ejércitos de Nabucodonosor lo habían secuestrado, habían abusado de Daniel, lo forzaron a vivir en el palacio, le intentaron cambiar la dieta, le cambiaron el nombre. Sin embargo, años después, cuando el rey soñaba con volverse loco, una pesadilla que se le hizo realidad. Esto está en Daniel 4, en el verso 19. Todavía no hemos llegado allí en nuestra lección analítica, pero vamos a ir. Yo estoy haciendo un compendio de Daniel, y en esto es sobre la actitud de él, y lo vemos en el capítulo 4, en el verso 19, dice: entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Y Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren.
Nuevamente su lápiz rápidamente. Las actitudes de Daniel no se formaron por sus miedos, sino por su fe. Así debe ser usted, así debo ser yo. No por amargura, sino por su creencia en la providencia detallada de Dios. Siendo un hombre de oración y lector e instruido en la Escritura, interpretó los acontecimientos que se desarrollaban desde una perspectiva celestial, lo que mantuvo una actitud compasiva y resistente. Esos acontecimientos es lo que Lucas nos dice, el tiempo de los gentiles, que se desarrolla desde Nabucodonosor hasta el anticristo. De esto vamos a hablar mucho más en profundo a medida que desarrollemos el libro de Daniel. ¿Quién no quisiera ese tipo de actitud de Daniel? Yo lo reconozco por mí mismo, que nuestras emociones son difíciles de manejar, pero sí podemos elegir nuestras actitudes. Y cuando adoptamos actitudes piadosas, nuestros sentimientos eventualmente se van a alinear. Vamos a hablar un poquito de las palabras de Daniel y póngase presto con su lápiz porque acá vamos a ir a verlo a Jesús. No hay mejor maestro que Jesús. Las palabras de Daniel nos transmiten un mensaje al mundo. Él se pone a orar y esta es la parte en el capítulo 2, en el verso 23, que es cuando él va a interpretar el primer sueño de Nabucodonosor. Y dice así: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esta oración, en el verso 24, él va a Arioc. Inmediatamente va a Arioc, que le dice que lo presente, y las palabras que le da a Arioc fluyen de su sabiduría, pero su sabiduría fluyó del caminar con Dios. No se equivoque. Jesús nunca se equivoca cuando Él nos dice en Mateo 10, 34, de la abundancia del corazón habla la boca. La idea que nos dice que las palabras que salen de un corazón desbordado, exuberante, rebosante, profuso, ilimitado. En otras palabras, la abundancia o el desbordamiento del corazón habla la boca. Primero hay que llenarlo. Y llenarlo de tal forma que sobreabunde. Y le voy a dar unos cuantos puntos que las palabras de un hombre, primero, exponen su verdad o su verdadera naturaleza, cómo él es debajo de la superficie. Las palabras de un hombre exponen lo que está en el fondo de su corazón, sus motivos, sus deseos y ambiciones. Las palabras de un hombre exponen su mente, lo que piensa, pensamientos puros o pensamientos sucios o pensamientos limpios. Las palabras de un hombre también exponen su espíritu, que es lo que él cree y prosigue. Lo legítimo o lo ilegítimo, lo inteligente o lo ignorante, lo verdadero o lo falso, lo beneficioso o el despilfarro. La capacidad de hablar en cada ocasión con sabiduría depende de nuestro caminar con el Señor y nuestra creciente comprensión de su palabra, nuestra creciente comprensión de su voluntad, nuestra creciente comprensión de sus caminos. También vamos a hablar, porque estoy hablando del carácter, la conducta de Daniel, vamos a hablar del cumplimiento de este varón. Y en esto présteme atención porque demuestra su sabiduría y la utilidad para el Señor. El Señor no te hace sabio para que seas sabio, sino para que le seas útil al Señor. Muchas veces les he hecho en la iglesia, en la viña, les hablé que los árboles frutales no comen la fruta madura, sino que el que lo planta es el que cosecha. Y se come la fruta madura.
o la regala, o la usa para Él. El Señor te ha dado sabiduría para que le seas útil al Señor. Daniel sabía cuándo tomar una posición y sabía cuándo ceder en ciertos asuntos. Leímos, se negó a comer la comida del rey en el capítulo 1. Y en el capítulo 6 no respetó el decreto cómo se debía y cuándo se debía orar. Pero sirvió al rey de Babilonia y al rey de Persia. Interpretó sus sueños. Expuso la escritura de esa mano en la pared y administró sus imperios con habilidad y competencia. Escúchame bien. La vida es un acto de equilibrio. Como Daniel debemos aprender a trabajar con el mundo que nos rodea sin comprometer nuestra fe. Amén. Finalmente vamos a hablar, que ya nos quedan muy poquito tiempo, las acciones de Daniel. Y las acciones de él nos dice muy mucho ahí en el capítulo 10, en el verso 2, dice: y en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Esto es vamos a llegar allí en nuestro análisis más adelante. Mientras ayunaba y oraba Daniel, Dios le dio una visión de los futuros conflictos y consumaciones. Este es el tiempo de los gentiles. Lucas nos habla, el Señor Jesús nos habla del tiempo de los gentiles, que comienza con Nabucodonosor y termina con el anticristo. Estas porciones de historia del mundo gentil están allí en el libro de Daniel. Es una fabulosa profecía de lo que va a pasar y lo que está pasando en la actualidad. Y escúcheme bien claro, Daniel nos muestra que nuestra personalidad pública fluye de nuestra piedad privada. Voy a repetirlo. Nuestra personalidad pública fluye de nuestra piedad privada. Número 2. ¿Cómo caminar ante otros en público? Se basa cómo caminar con Dios en privado. ¿Cómo caminamos en público? Se basa cómo caminamos con Dios en privado. Estoy llegando al final de esta meditación. A lo mismo que Daniel, hoy día somos representantes de Dios en este mundo hostil, y nuestra conducta habla alto y claro, nuestras acciones. Había un muchacho que hablaba y me decía que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y yo escuchaba las palabras, pero le decía: no puedo escuchar lo que me dices por el ruido de tus acciones. Cuando vamos a hacer algo, dígalo y hágalo. No lo diga y luego no lo haga. Pídale a Dios hoy día la capacidad de responder y no reaccionar a las circunstancias de la vida. Necesitamos más Danieles en este mundo hoy día. Y tendríamos que ser como Daniel, aún más. En vez de ser como Daniel, debemos ser como Jesús. Modelarlo en nuestro comportamiento, en nuestra actitud, en nuestras palabras, en nuestro cumplimiento, en nuestras acciones. Espero que le haya sido de bendición esta meditación que el Señor me ha dado en esta tarde. Vamos a regresar y le pido, para que no se sienta, que no sepa lo que estoy hablando, vamos a comenzar con el capítulo 3 de Daniel en la próxima vez, donde vamos a tratar de encontrarlo, pero no está Daniel en el capítulo 3. Vamos a tratar de explicar por qué no está. Pero para poder explicar y comenzar un análisis del capítulo 3 de Daniel, vamos a volver a algunos detalles del capítulo 2. Todas las semillas del capítulo 3 están en el capítulo 2. Vamos a ver allí dónde está Daniel.
¿Qué representa la ausencia de Daniel? ¿Qué representan los tres muchachos? ¿Qué representan? Incluso me he tomado el atrevimiento de revisar algunos archivos de historia y hay tres individuos en la historia babilónica y persa que son de esta época, de la misma época de Daniel, considerados como unos personajes de alta envergadura y respeto, y que más o menos los nombres de ellos coinciden con los muchachos, los tres muchachos. La semana que viene, o la próxima vez que nos encontremos, vamos a verlo, vamos a leerlo. Incluso les voy a dar dónde está este artículo para que lo pueda buscar. De todas formas, les doy gracias por haberme escuchado. Dios me los bendiga, me los guarde, los cuide, les dé el deseo de sus corazones. Y tengo que también decirles algo. Le doy muchísima e infinita gracia a todos mis hermanos que decidieron enviar sus diezmos, sus ofrendas, su cooperación con la viña del Señor sigue hacia adelante. Los biles se pagan, las boletas se pagan y seguimos adelante. Servimos a un Dios fiel y tenemos un pueblo fiel. Si usted no lo ha hecho todavía, acóplese a ese pueblo fiel. Y no haga que sus palabras no se escuchen por el bullicio de sus acciones. Dios me las bendiga. Me voy a despedir de usted en las palabras del Salmo 37, del verso 3 al 5. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Hasta la próxima oportunidad que estemos juntos. Dios me les bendiga y me los cuide. Goodbye.